Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya saben que esta grabación está a su disposición las 24 horas en el aula virtual. Tenemos distintas vías de comunicación. Se habilitó un nuevo canal, el grupo de WhatsApp de la materia, Derecho Privado 2. El grupo de WhatsApp permite una comunicación más directa, ¿sí? Si tienen alguna duda o inquietud, no por privado, ahí en el grupo. Igual aquí, si tienen una consulta relacionada con algún tema que estamos tratando ahora, bien, entonces aquí en el aula virtual, en el foro de consultas del módulo, antes que un correo por la cuenta institucional. ¿Por qué? Porque el correo electrónico es para algo más personal, individual, por ahí algo más administrativo. Y yo prefiero que la consulta relacionada con un tema, un concepto, por ejemplo, relacionado con títulos, con sociedades, ustedes la hagan vía foro o en el grupo de WhatsApp. Si es una pregunta relacionada con el diseño de la tabla que tienen que armar para el segundo parcial, prefiero que la hagan en el grupo de WhatsApp o en el foro, porque quizás la inquietud de ustedes es la consulta de otro compañero. Entonces, utilicen una vía de comunicación más aperturista, más abierta. Estamos aquí en este encuentro Meet de los días miércoles, en una materia que congrega diferentes carreras de la facultad. Superaron el módulo 1, estamos en el módulo 2. El aula está pensada por módulos. ¿Esto qué significa? Que comprende más de una unidad del contenido del programa. El programa está en información para el alumno, el programa de la materia. Y continuamos. En el módulo 2 hay material de sociedades y títulos. A ver, derecho societario y títulos de crédito. En general nosotros para hablar abreviamos, decimos sociedades, títulos. ¿De qué estamos hablando? De derecho societario y títulos de crédito, o derecho societario y derecho cambiario. A veces se llama títulos de crédito, derecho cambiario, títulos circulatorios, derecho circulatorio. Son dos ramas jurídicas, dos especialidades que identificamos como desprendimientos del derecho privado. Y esta es una continuación. La base es toda la introducción que han estudiado relacionado con obligaciones, contratos, hechos y actos jurídicos, la registración contable en Derecho Privado 1. Los temas se relacionan, se concatenan unos con otros, podemos establecer relaciones, vinculaciones. Está bien, es esperable que hagan eso, sea con la parte introductoria o mismo aquí dentro del aula con el módulo anterior. No son compartimentos estancos, sección 1, módulo 2, no. Tiene que ver con cómo ustedes razonan y piensan los temas
sobre los que están leyendo, escuchando. Bien, focalicen su atención en el aula porque es en el aula donde ustedes van a encontrar los contenidos que se necesitan para poder superar las instancias de examen. Y es aquí donde van a encontrar los recursos que necesitan para realizar la actividad que viene, que tienen que ir preparando, que es la comparación entre los diferentes tipos societarios. Derecho privado 2. Comprende sociedades y títulos. La parte de sociedades, bueno, ustedes ya creo que están más familiarizados con eso. Porque empezamos el cuatrimestre con la introducción de derecho societario. Y ahora estamos continuando. Lo nuevo es títulos de crédito. Es algo distinto, es algo diferente, pero de alguna forma enlaza con temas de derecho societario. Entonces, en este módulo ustedes van a encontrar preguntas guía para orientar la lectura del material, la bibliografía que necesitan para ir estudiando y la ley de sociedades. La tarea de ustedes es, bueno, realizar cierto esfuerzo de atención y de concentración, de habituarse a ir regularmente aquí al aula virtual, chequear si están las actualizaciones, aunque tienen la comodidad de que, bueno, yo les aviso, los pongo en alerta, miren, se actualizó, se subió el video, hay algo nuevo, hay algo distinto acá. Organizan su propio cuaderno leyendo la bibliografía, la ley de sociedades, las preguntas guía. Irán paso a paso contestando para ustedes las preguntas y confeccionan su propio cuaderno de apunte. Lo que dije para la ley de sociedades, lo digo para todos los otros temas que estamos atravesando y son nuevos a partir de ahora. Y así sucesivamente hasta terminar, estudiar y repasar. Vías de comunicación, ya saben. Y listo, el primer parcial ya fue. Ahora hay que concentrarse en lo que viene. Presentación que acompaña a las clases. Bueno, esta presentación nos acompaña siempre. Aquí encontrarán preguntas guía para orientar la lectura del tema de sociedades. No se olviden de la parte introductoria, porque esa parte general se aplica al estudio en particular de cada uno de los tipos societarios que ustedes tienen que ir comparando en esa tabla. La ley de sociedades y una carpeta con 3 archivos. Privado 2, un artículo titulado Un derecho societario en crisis, Sociedades 1, lectura obligatoria. Escuchen los videos anteriores, no se olviden. Y sucursales y filiales, clasificación de las sociedades, el mito sobre la SAU. Estos contenidos todavía están aquí para ustedes. Tienen acceso. Repasen lo anterior para retomar con lo nuevo. Ahora se suman 2 capítulos, gestión social y disolución del vínculo. Vamos a gestión social. Les hago una pregunta. ¿Qué es administrar? Habiliten el micrófono. No hay problema. Y si están escuchando la grabación,
hacen pausa, piensan la pregunta y la dicen. O la... A ver. Administrar se refiere al dirigir, a la gestión de los bienes y los recursos y todas las cosas que haya dentro de una sociedad Bueno, o una empresa. muy bien. Normalmente la administración la realiza un administrador, la persona que en teoría tiene que tener una licenciatura. Ok. ¿Alguna otra respuesta? Está muy bien, ¿eh? ¿Qué es administrar? Este autor, que trabaja el tema derecho societario y está especializado en eso, dice algo parecido a tu nombre, Marcos. Marcos. Ahora, dice gestionar una voluntad colectiva. El autor, Richard Muiño, dice que administrar es gestionar una voluntad colectiva y lo distingue de la representación. Y hace esas conceptualizaciones porque la ley al principio dice administrar o representar, como si fuera lo mismo. La consecuencia, independientemente de que sean cosas distintas, es la misma. Entonces, la ley dice, bueno, administrar o representar. La consecuencia es la misma. Tiene que responder como lo haría un buen hombre de negocios. Y otras tantas cosas. Lo que dice este autor es que, bueno, ojo, sí, es la misma consecuencia legal, es lo mismo que se espera desde el punto de vista legal, pero técnicamente es diferente. Una cosa es administrar y otra es representar. Si administrar es gestionar una voluntad colectiva y el administrador no puede desatender algunas cuestiones que están relacionadas con los recursos, convocar a reuniones, facilitar documentación cuando es solicitada por los socios. Recuerden que los socios tienen derecho de informarse a pedir documentación. No puede desatender el trámite de inscripción cuando están solicitando la inscripción en el registro. Y otras tantas cosas que hacen a la administración. ¿Qué es representar? ¿Qué es la representación? ¿Pero la representación de qué? De la sociedad estamos hablando, ¿no? De esto estamos hablando. La cosa es administrar. Sería Sí. como actuar en nombre de la sociedad, como Muy bien, muy bien. Entonces, por un lado tengo que el administrador de una sociedad o de un ente colectivo, que puede ser una sociedad, una fundación, una asociación, un club, cualquiera sea el formato que tenga, es gestionar una voluntad colectiva. No puedes atender algunas cuestiones relacionadas con los recursos, ni trámites administrativos como el que acabo de citarles, de solicitud de inscripción en el registro, o
Por ejemplo, facilitar documentación e información al socio que lo está requiriendo, convocar a reuniones de socios. ¿Y cómo es tu nombre? ¿El mío? Sí, sí. ¿Cómo te llamas? Agustín. Agustín, muy bien. Agustín nos dice que representar es actuar en nombre y representación de otros. No, es actuar en nombre y representación de su mandante frente a terceros. Muy bien. Presten atención a las palabras, a estos conceptos que son de interés. Todavía estamos atravesando derecho societario y ahora hay que aplicarlo a la continuación. ¿Por qué? Porque en algunos tipos societarios hay advertencias de que hay personajes que no van a poder administrar, que no van a poder ejercer la administración. Y a veces quien administra no puede o no está ejerciendo la representación legal. Entonces hay que hacer esos deslindes, que son matices que permiten comparar un tipo societario de otro. Y si vemos a alguien que está administrando cuando no puede hacerlo, hay una consecuencia legal que está prevista en la norma, que en este caso es la ley 19.550, la Ley General de Sociedades. En este capítulo, en esta sección, ya dice de la documentación y contabilidad. Sí, es una sección del capítulo de gestión social. Documentación y contabilidad. Principios generales. No tienen el dato de fecha de publicación de esta obra. Es anterior a las últimas modificaciones a la Ley General de Sociedades. De todas formas, retomo los conceptos de este libro porque todavía se aplican. Por ejemplo, ¿qué es administrar? ¿Qué es la representación? Y estos que están aquí. Principios generales. En el sujeto sociedad se altera la obligación de rendición de cuentas propia de los contratos con participación u otros negocios de colaboración o auxiliares, reemplazándose por el balance. El balance. Por tanto, como ha resuelto la jurisprudencia, carecen de legitimación, etc. La Ley de Sociedades Comerciales, LSC, es la abreviatura de Ley de Sociedades Comerciales. Fíjense que esta obra es anterior al 2015. La Ley 19.550 la ubicamos en un contexto donde todavía había un régimen jurídico diferenciado. Se distinguían las sociedades por materia. Existían las sociedades civiles y las sociedades comerciales. Hoy esas distinciones no se hacen. Las sociedades civiles están derogadas. Bueno, dice que el sistema creado por la ley 19.550 presupone y respeta el sistema del Código de Comercio. Todo esto está, el Código de Comercio está derogado. Hoy tenemos el Código Civil y Comercial. En cuanto a los principios generales orientadores, forma de confeccionar el balance y de llevar libros, manteniendo el sistema tradicional de libros y agregando la posibilidad de utilizar sistemas modernos de contabilización. Hoy,
el Código Civil y Comercial dice de la registración contable. Libros de comercio, bueno, algunos ya fueron mencionados como el balance, el inventario, el libro diario, pero de acuerdo al tipo societario, hay otros que son libros o registración especial. Utilidad evidente de llevar una contabilidad ordenada ha sido puesta de relieve reiteradamente. Por ejemplo, que abundemos sobre ella, ya que constituye un presupuesto esencial de un adecuado contralor del estado patrimonial de la sociedad. A ver, esto significa que esta registración contable tiene que reflejar con fidelidad el estado patrimonial, es decir, tiene que reflejar el estado real patrimonial de la sociedad. Por otra parte, el sistema uniforme de contabilidad constituye la única posibilidad de los socios de controlar por sí o por medio de órganos sociales los actos de la gestión de la empresa asumida por el ente colectivo en oportunidad de las rendiciones correspondientes. Los socios tienen derecho a pedir información y el administrador tendrá que rendir cuentas también. Las cuentas se rinden de forma periódica, parcial, total, de acuerdo a lo indicado en el estatuto y si existe el reglamento que acompaña el estatuto societario y de acuerdo a la normativa vigente. Ahí nos tenemos que remitir al Código Civil y Comercial en temas relacionados con la rendición de cuentas y a la Ley General de Sociedades. La rendición de cuentas tiene que ser de forma, eso se los pregunto a ustedes si recuerdan, cómo tiene que presentarse las cuentas, rendirse las cuentas. No se olviden cuando habilitan el micrófono decir primero el nombre, es importante. Hola, profe. Soy Zaina Bautista. Tengo una pregunta. ¿Cuentas en cuanto a la contabilidad estás preguntando? Interesante. Bien. Las cuentas. ¿Hay alguien que está teniendo un micrófono por ahí? Ah, bueno, gracias. Cuentas. No me estoy refiriendo a una operación aritmética o a cientos individuales, sino a toda la gestión. Esto corre parejo para el administrador, para un liquidador, para el representante legal, para el abogado, la abogada, para el administrador de un consorcio, y es abarcativo de toda la gestión. Por lo tanto, a colación también viene el comentario que no es solo presentar el balance. Está bien, pero con eso solo no alcanza o no completa la idea de rendición de cuentas. Es todo lo que hizo. Por eso es que dice administrador o representante. La consecuencia legal es que asume un tipo de responsabilidad, como lo haría un buen hombre de negocios. Ahora, esto hay que bajarlo a cosas concretas. ¿Está documentada su gestión? ¿Cómo presenta las cuentas? ¿Desprolijo es?
No, tiene que ser de forma secuencial cronológica, documentada, de forma clara, todo lo que hizo, en nombre y representación de su mandante. Y esto incluye cuestiones como, la memoria, el proyecto, el informe. Dice, voy a hacer tal cosa. Bueno, ¿lo concretó? Porque a partir de ahí vamos a poder medir la responsabilidad o no. En este caso, se suma que esta registración tiene que reflejar la realidad económica patrimonial de la sociedad. Digo de la sociedad en la que está actuando como administrador, representante, porque el tema aquí, ¿cuál es? Esto se puede hacer extensivo a todo otro ente en el cual hay un administrador o representante legal. Con las acotaciones. Una cosa es administrar y otra cosa es la representación legal, cuál es la competencia de uno, cuál es la competencia de otro. A veces hay una administración colegiada, es decir, que hay varios que pueden obrar como administradores. Pueden administrar de forma conjunta o no. Esto, que es la parte general, luego hay que aplicarlo al estudio de cada uno de los tipos societarios. ¿Quién puede administrar? Si es una administración colegiada, cómo estaba previsto en el contrato societario que ejercieran la administración. Ahora, lo cierto es que si rinde cuentas y esas cuentas no son aprobadas, todavía no se liberó de sus obligaciones, sea un administrador o representante. Y esto es importantísimo. Es decir, es tan importante que rinda las cuentas como que sean aprobadas las cuentas. Porque la rendición de cuentas equivale al pago. A partir de ahí se libera de sus obligaciones frente a terceros. Y si esto no ocurre, sigue estando comprometido. Por eso hay un juicio de rendición de cuentas y un juicio de aprobación de las cuentas. ¿Se entendió? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Bueno. Bien, entonces continuamos. Además de los libros obligatorios, dice aquí. Obligatorios. ¿Cuáles son los libros obligatorios? Libro diario. Bien. El de inventario. Los libros contables. Bien, bien. Todo lo que mencionan está bien. ¿Eso dónde surge? Yo tengo que ir a buscar. ¿Y ustedes dónde me dicen? Bueno, yo les pregunto a ustedes, ¿dónde voy a buscar esto? ¿Dónde está que esto es obligatorio? ¿Por dónde empiezo? ¿Estará en alguna ley impositiva? ¿Dónde estoy? ¿Dónde tengo que ir a buscar esto? ¿Qué ley, qué norma me dice a mí que eso que usted menciona es obligatorio?
Hoy. ¿Dónde voy a buscar? A ver, tengo que buscar. Vamos a buscar. Vamos a ir acá al Google. Me van a decir, lo pongo en el Google, la inteligencia artificial. Porque yo, ojo, ponemos acá libros y me puede salir infinidad de cosas, libros obligatorios y me pueden salir otros tantos resultados o respuestas. Libros obligatorios. Encima me pone libros obligatorios SA, SRL, de contabilidad, de consorcio. A ver, vamos a poner de contabilidad. Y ahora tenemos la inteligencia artificial. Y me dice, los libros obligatorios son el libro diario, el libro de inventario y cuentas anuales. El libro diario registra, el libro de inventario. Además hay un link aquí acá al costado. Y en resumen, la legislación contable establece que los libros obligatorios... La legislación contable. ¿Qué es esto? A ver, voy a bajar un poquito más y ahí me encuentro con algunas preguntas sugerentes. ¿Cuáles son los libros obligatorios de contabilidad en Argentina? A ver qué me dicen. Algunos links que acompañan a respuestas de la IA. En Argentina los libros contables obligatorios para los comerciantes son... Y a ver, acerco la manita al link, a ver qué me sale. Bueno, Infolec. Me manda al título 2. Infolec. A ver, ¿dónde voy? Ay, me va a mandar a algún lado. A ver. De las obligaciones comunes a todos los que profesan el comercio. Lo más orientado que hizo hasta ahora la inteligencia artificial es por acá, pero no es. No es. Entonces, Código Civil y Comercial. Ahí. Sí, ahí, acá, en el Código Civil y Comercial, y no en esta, sino en el código, acá, voy a encontrar la respuesta a lo que yo necesito. ¿Cuáles son los libros obligatorios? Decimos registración contable. ¿Y dónde de todo esto? Porque acá aparece el índice y hay muchas cosas. Bueno, a ver, derechos reales no es, derechos personales y por acá no. A ver, voy buscando. Título cuarto, hechos y actos jurídicos. Hechos y actos jurídicos. Bueno, tengo que pasar rápidamente todos estos artículos. Escritura pública no es. Instrumentos privados. 320. Artículo 320. Obligados. Están obligados a llevar contabilidad todas las personas jurídicas privadas y quienes realicen una actividad económica organizada o son titulares de una empresa o establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicios. ¿Cualquier otra persona puede llevar contabilidad? Sí, si solicita su inscripción y la habilitación de sus registros o la rubricación de los libros, como se establece en esta misma sección. Entonces, ¿quiénes están obligados a llevar contabilidad? ¿Cómo resumimos todo esto? Aquí. Quien está llevando a cabo una actividad económica organizada tiene obligación de llevar la contabilidad.
artículo 320. ¿Qué significa esto? Actividad económica organizada. Y digo, acá resumimos y sintetizamos todo el párrafo, porque es lo más amplio. Si yo les digo al revés, empezamos por el derecho societario, les digo, están obligadas a llevar la contabilidad a las sociedades y acoto todo un universo a algo muy pequeño. Si yo tengo un emprendimiento, no sé si se acuerdan de la historia de Rosa, del módulo 1. Bueno, ella empieza en su galpón, tiene unos materiales, se da maña con el arte decorativo, inició su emprendimiento, se junta con Marta, luego les va tan bien que contrata personal, bueno, va creciendo el negocio y tiene una empresa. La formalización de esa actividad económica organizada es cumplir con toda la normativa que la atraviesa. Artículo 320. Actividad económica organizada alude a ese concepto de empresa. Y es un concepto amplísimo, hasta que Rosa decide, junto con Marta, redactar un contrato societario y conformar una sociedad, y pudieran haber pasado 10 años, porque hay que acomodarse, reorganizarse, adaptarse, vaivenes de las fluctuaciones del comercio y de la economía, esfuerzos tendientes a la captación de clientes, contratar con nuevos proveedores, etcétera, todas las vicisitudes de un negocio, hasta que un día dice, bueno, vamos a crear Cerámicas Racú, S.A. Hasta que ocurre todo eso, puede pasar años. Y cuando deciden crear Cerámicas Racú, es Cerámicas Racú una sociedad inscripta y quizás todavía no quieran hacer el trámite. Y pasan otros 5 o 10 años, vamos a iniciar el trámite. El negocio continúa con todas sus vicisitudes, fluctuaciones y demás. Lo que siempre tienen que llevar, esto es el artículo 320, es la contabilidad. Actividad económica organizada. Bueno, el Código Civil y Comercial me indica cómo tiene que ser llevada la contabilidad y el artículo 322, cuáles son los obligatorios. El diario, inventario y balances. Y al final dice, lo que en forma especial impone este código u otras leyes. Y esto es aperturista, porque aquí me dice, bueno, y si otra ley te impone otra cosa, tenés que cumplirlo. ¿Y cuál es esa otra ley que citamos en esta materia? A ver. La Ley General de Sociedades. Muy bien, la Ley General de Sociedades. Entonces, el Código Civil y Comercial te dice también que hay cosas que no se pueden hacer, que están prohibidas, como por ejemplo arrancar las hojas, alterar la foliatura, tachaduras que no estén salvadas al final, eso no se puede hacer y estaría irregular.
Ahora, si regresamos al capítulo de Richard, ya se planteaba el tema de la mecanización de los libros, si se pueden llevar los libros en formato software. Eran cosas novedosas en aquel tiempo. Hoy es algo común y frecuente. Bueno, tengo que ir a la Ley General de Sociedades. Voy a la Ley General de Sociedades. Y vamos a buscar acá el artículo relacionado con la documentación. Bueno, vamos a bajar acá. ¿Ven? En la sección 8 de la Administración y Representación, el artículo 58 dice el administrador o el representante. Técnicamente son dos cosas distintas. No necesariamente el administrador está ejerciendo la representación o quien representa es el administrador. De todas formas, desde el punto de vista del artículo 58, la consecuencia legal es la misma. Los administradores y los representantes de la sociedad deben obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Y necesitamos cosas que hablen de esta imagen que tiene que dar. Según el artículo 59. Tiene que haber un parámetro objetivo. Les di un ejemplo que es el de la memoria. Es una documentación que aparece en uno de los tipos societarios, pero no en todos. Y aquí en el artículo 61 inicia con la documentación y contabilidad. Podrá prescindirse del cumplimiento de las formalidades, etcétera, etcétera, y subsiguiente del Código Civil y Comercial para llevar los libros societarios y contables por registros digitales. Es decir, que no sea en papel, sino en otro formato. Podrá. Puede ser que lo lleve en un formato digital. Lo que no puede hacer es obviarlo, eso no. Pero si lo quiere digitalizar, puede hacerlo. Ahora, ¿cómo es esto? El libro diario podrá ser llevado con asientos globales que no comprendan periodos mayores de un mes. El sistema de contabilización debe permitir la individualización de las operaciones, las correspondientes cuentas, y me remite al Código Civil y Comercial. Para el caso que se disponga la individualización a través de medios digitales, el registro, deberá implementar un sistema al solo efecto de comprobar el cumplimiento del
extracto registral en las condiciones que se establezcan reglamentariamente. Bueno. El régimen de derecho societario incluye innovación también en relación al término de los asientos globales que deben hacerse en el libro diario, de acuerdo con lo que dispone el artículo 45 del Código de Comercio. Bueno, Código de Comercio no, porque ya está derogado, este artículo también. Los asientos acá sí interesa los que son conceptos. Conceptos. Por ejemplo, los asientos globales deben ser diarios, completándose sus registraciones con las que, bueno, en cuanto a las sociedades, el artículo 61 autoriza asientos globales por periodos, bueno, como quizás ustedes no están duchos todavía y necesitan ir a la fuente, tendrán que leer esto junto con la ley y dicen, bueno, el autor me cita el artículo 45 del Código de Comercio, ya sé que está derogado. Pero el artículo 61 de la Ley de Sociedades, ¿qué dice? ¿Dice esto mismo o está modificado? Balance. El libro de balances no puede dejar de ser encuadernado. ¿Esto es así? De conformidad con el régimen general, contiene el inventario y balance, lo que impone detenerse de acuerdo con los términos del artículo de... Este está derogado, 48 del Código de Comercio. ¿Pero qué dice la Ley General de Sociedades? El inventario con el cual se abrirá el libro es una descripción detallada del activo y pasivo del sujeto de derecho. Ok, está bien. El inventario con el cual se abrirá el libro. ¿A qué libro se está refiriendo? ¿A cuál libro se está refiriendo? El autor acá en esta sección habla del balance y dice, el libro de balances no puede dejar de ser encuadernado. Fíjense, chequenlo, verifiquen. Es parte del ejercicio que cuando hay un autor o un profesor o alguien le cita un artículo de una ley, ustedes dicen, bueno, voy a chequear, a verificar. Esto está actualizado, esto está vigente. Ahora, de acuerdo con los términos del artículo, el inventario con el cual se abrirá el libro. ¿A qué libro se refiere? ¿De qué está hablando? ¿Del libro diario? No. ¿Ustedes tienen este archivo abierto? ¿Ustedes lo ven o lo ven por pantalla? Por pantalla. Por pantalla. ¿Me están siguiendo? Sí. Digo, bien. Estoy en la página 259 del archivo que dice Richard, Gestión Social, segunda parte.
y el punto 131 inicia con balance, punto, el libro, de acuerdo con los términos del artículo tanto, el inventario con el cual se abrirá el libro ¿de qué está ¿Se hablando? está refiriendo al balance? Eso, muy bien. El inventario con el cual se abrirá el libro, el balance, es una descripción detallada del activo y pasivo del sujeto de derecho. Esto es lo que yo identifico como un concepto, porque está diciendo que es un inventario. En cuanto que el balance es un cuadro sinóptico del inventario, una suerte de representación sintética del inventario en que se expresa el estado económico de la sociedad y del cual pueden inferirse los resultados de la actividad social al cierre del ejercicio. De ahí que el inventario constituye una operación contable previa para posibilitar el balance. Y que cada año o ejercicio será menester levantar un nuevo inventario para que se haga el posible balance y evaluar la evolución patrimonial de la empresa. Originalmente, el inventario de arranque suministrará una descripción exacta del dinero, créditos, otros valores, bienes, etc., que forman el capital constitutivo de la sociedad. Oportunidad en que tal vez se equipare e iguale el inventario al capital, o sea, el capital jurídicamente considerado como el patrimonio de la sociedad. Entonces, el balance es una síntesis del análisis patrimonial que constituye el inventario. En conclusión, el inventario primero, después continúa el balance, y el balance es una síntesis del análisis patrimonial que constituye el inventario. Y todo lo otro que acabo de decir que también es muy importante. Aquí, por ejemplo, cita el artículo 55 de la Ley de Sociedades. Ahí hay que verificar si sigue diciendo lo mismo, si está actualizado o no. En todo balance debe asentarse con claridad, veracidad, exactitud, uniformidad de los criterios de valoración. Exactitud de los asientos contables y la exactitud de las valoraciones que se hayan efectuado. Y a continuación hay un detalle acerca de lo que es el activo, el pasivo, el patrimonio neto. El activo puede ser corriente y no corriente. Todo lo que comprende el activo corriente, el activo no corriente, las previsiones. Se incluyen también las llamadas previsiones, denominación otorgada por el legislador a las partidas que representan a la fecha de cierre de los estados contables estimaciones de situaciones contingentes que puedan originar obligaciones de la sociedad en favor de terceros. Las estimaciones consisten tanto en la determinación del importe probable de la contingencia como en la posibilidad de su concreción. Las previsiones. La reserva. Como reserva se individualizan los beneficios o recursos que la sociedad ha retenido por resolución asamblearia o por disposición de la ley o del estatuto. Los resultados acumulados son. Bueno, y así sucesivamente ustedes encuentran aquí, en este material, conceptos. Y si hay normativa, y hay normativa citada, hay que verificar, especialmente cuando dice algo de la
ley de sociedades. Ya cuando cita el Código Civil o el Código de Comercio, ni se molesten porque eso está derogado. Ven, por ejemplo, acá, en la página 271, hay un concepto sobre el balance consolidado, es la combinación de los balances de todas las sociedades que componen un grupo económico, con compensación entre las cuentas internas de aquellas. Luego hay una clasificación de balances. El balance de ejercicio, el balance especial. Dentro de los balances especiales, aquí aparecen nombrecitos que les tiene que, unos cuantos de estos les tiene que resonar. Dentro de los balances especiales están el balance de disolución, de liquidación, de transformación, de fusión. Cada uno de estos son diferentes temas que hemos atravesado. Disolución, liquidación, transformación, de fusión, y que corresponden también a nombrecitos de balances especiales. Cada una de estas situaciones requiere un balance. Bueno, y en la página 275 les dice: la información contable debe producirse obligatoriamente en las sociedades, esto es en general, ¿no? Que alcancen sí, la información contable debe estar, es obligatorio. Claro, que dependiendo del tipo societario puede variar las formas y bueno, hay que ir a la normativa y verificar cómo es. Por ejemplo, página 276. El cuadro de ganancias y pérdidas permite a los interesados conocer el resultado de cada una de las cuentas. ¿Quiénes son los interesados? ¿Quiénes tendrían interés en conocer el cuadro de ganancias y pérdidas? Los accionistas. Bueno, Los socios. Bien. Los socios. Recuerden que esta es una parte general que después hay que aplicarla a cada uno de los tipos societarios. Si vos me decís accionistas, parecen que un socio comanditado no tendría ningún interés, y al contrario, todos los socios tienen interés en saber el cuadro de ganancias y pérdidas de la sociedad en la que están participando. Entonces, el cuadro de ganancias y pérdidas permite a los interesados conocer el resultado de cada una de las cuentas que integran el balance. Es decir, cuáles son las que han producido ganancias y cuáles pérdidas. El balance solo puede considerarse completo si va unido a un cuadro demostrativo de los resultados, de las ganancias y de las pérdidas. ¿Ven? Aquí en la página 276 hay otro concepto, que no, como concepto no está atado a ninguna normativa en particular, porque es una definición. Si yo regreso al inicio y me detengo en la página 258, bueno, de acuerdo con lo que dispone el artículo 45 del Código de Comercio, los asientos globales deben ser diarios, completándose a los registros. Bueno, esto hay que verificar, porque hay al menos 2 artículos que están citados en todo este párrafo que hay que saber si está vigente o no, o si lo dice de esta misma forma o no. Ahora,
si la definición no está atada a ninguna normativa en particular, tenemos un concepto de mucha utilidad todavía aún hoy y, por ejemplo, aquí en la página 272 tenemos toda una clasificación de balances, algunos de los cuales está vinculado a temas que se han desarrollado como disolución, liquidación, transformación, fusión. Otros conceptos, todo lo que dice relacionado con la reserva legal, qué comprende el activo, qué comprende el pasivo. Bien. Bueno, vamos a ir al aula. Y encuentro este otro capítulo, el capítulo de la disolución del vínculo. Bueno. Bueno, son dos autores, Richard y Muñoz. No es un apellido compuesto, es Richard y Muñoz. Publicaron este libro, Derecho Societario. En este caso comparto con ustedes algunos capítulos. Perdón por la pregunta, pero siempre tuve la intriga, vos en los videos... Resolución, disolución, liquidación. Tres conceptos. Resolución, disolución y liquidación. Tres conceptos. Entonces dice, bueno, la resolución parcial de la sociedad al producirse la desvinculación de uno o más de los socios. Oh, ¿y esto entonces cómo es? ¿Cuándo se produce una resolución parcial del contrato? La resolución parcial de la sociedad, eso solo me está indicando que hay una resolución parcial del contrato. ¿Por qué? Al producirse la desvinculación de uno o más de los socios, ¿y cómo es que se daría esto? Lo acerco para que lo vean por pantalla. Es la página 2 del archivo Richard, capítulo disolución y liquidación. E inicia con estos tres conceptos y me dice, la resolución parcial de la sociedad al producirse la desvinculación de uno o más de los socios. ¿Cuál era la pregunta, profe? Disculpe. Claro, este autor dice la resolución parcial de la sociedad al producirse la desvinculación de uno o más de los socios. Entonces yo les decía, bueno, es la resolución parcial del contrato. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que se produce o puede llegar a producirse la desvinculación de uno o más de los socios? Por ejemplo, si uno de los socios muere, Bueno, se vincula. esa sería una causal natural por las cuales perece
finaliza la condición de socio. Porque uno nace en calidad de socio, adquiere la calidad de socio y hay otras tantas causas que determinan que esa condición de socio finaliza. Una que acabaste de citar es la muerte, que es una causal natural, ¿no? Bueno, falleció. Ahora, ¿qué otras causas existen por las cuales termina la condición de socio? Perece, ya no es más socio. Aquí lo estamos viendo desde el punto de vista de la sociedad. Hay uno que se desvincula, ¿no? Despido. Tipo, No. Despido es un concepto del derecho laboral. No es empleado. claro, pero por ejemplo, si, no sé, digamos que uno de los socios se roba fondos de la reserva, ¿se los vincularía, o sea, se les echa o se los vincula por no cumplir el reglamento, por ejemplo? Bueno, echar, despedir, injuria laboral, eso de la ley de contrato de trabajo, un grave incumplimiento en el marco de un contrato de trabajo. Acá no hay contrato de trabajo y no utilizamos los conceptos de echar, de vincular, injuria laboral, despido, ¿no? Porque eso es laboral. Y esas son palabras, conceptos que están en otro encuadre, en legal, no en este. Para poder ubicarnos en derecho societario tenemos que utilizar otras palabras que den cuenta eso más o menos que está diciendo. La ley de sociedades utiliza alguna palabra parecida, por ejemplo, injuria grave, pero injuria laboral es otra cosa en la ley de contrato de trabajo, y despido, echar y esas cosas tienen que ver con un encuadre legal distinto a este. Porque las relaciones jurídicas que estamos abordando en esta materia son de naturaleza societaria, derecho societario. Es la relación jurídica entre el socio y la sociedad con el resto de los socios, la sociedad con terceros. En el marco de esta ley y en el contexto de un contrato societario. No son empleados, son socios. Entonces no podemos hablar en los términos de empleado, empleador, despido, echar, todo eso es de otra materia. Acá decimos que el socio perdería su calidad de tal o quiere... Bueno, ahí dice, por eso estoy preguntando, la resolución parcial de la sociedad al producirse la desvinculación. Bueno, esto como, ¿qué nombre recibe en esta materia? Bueno, hay dos formas. Una es que se retire voluntariamente, no quiera formar parte. Por eso, cuidado con la palabra y lo que significa. Si yo digo retiro voluntario, no es una jubilación. Se retira voluntariamente de la sociedad porque se han tomado decisiones sobre las cuales no está conforme, retiro voluntario. El socio se retira. Y hay otra que está relacionada en algo, de alguna forma, como que tiraste un cable acerca de algo parecido aquí. Dijiste de graves irregularidades o de un incumplimiento que justifique excluir al socio. Entonces, hay dos
formas de desvinculación de uno o más socios. Acá, el retiro voluntario, porque ya no forma parte, o la exclusión del socio. Pero ojo, la exclusión del socio no es automática. Tiene que haber una justa causa para poder removerlo. ¿Mm? Y esto no tiene que ver con el despido, acá no hay... no. Bueno, continuamos. La resolución parcial. La disolución implica la verificación de uno de los presupuestos previstos por la ley. O por la voluntad de los socios, que inicia la última etapa de la vida denominada liquidación, donde se habrá de producirse la realización del haber social, su partición y distribución del remanente. Ahora, pregunta, ¿hay alguna causal de disolución que no determine la liquidación posterior? Sí, puede existir. No sé cuál, pero puede llegar a existir. Bueno, no solamente Marcos o Agustín, todos vamos a ir a la ley porque no sé o no me acuerdo. Ahora a esta altura tienen que manejarse con la Ley General de Sociedades y saber identificar, si no se acuerdan, aquí, ¿dónde está eso? No sé cuál, no sé cómo, pero no, esas no son respuestas. Tenemos que empezar a operar con la normativa. Entonces, vamos a buscar, que está acá la respuesta, en la Ley General de Sociedades. Entonces, en principio, vamos a buscar una sección que me hable de la reorganización societaria. ¿Recordamos la pregunta? ¿Qué causales de disolución no determinan necesariamente la liquidación posterior o no conllevan posteriormente una liquidación? Aquí tenemos un ejemplo. Hay formas de reorganización societaria que se disuelve sin liquidar. Bueno, vamos a empezar por hacer un repaso de la transformación. ¿Qué es la transformación? ¿Alguien se acuerda? Sí, ¿Pasa yo. de tipo societario, profe? ¿La sociedad misma? Hay transformación cuando una sociedad adopta otro de los tipos previstos. Acá, en la ley. No en ninguna otra legislación extranjera, sino que cambia el tipo societario por otro que está previsto dentro de esta normativa. Ahora, no responde a mi pregunta porque dice, no se disuelve la sociedad ni se alteran sus derechos y obligaciones. O sea, no se disuelve. Yo estoy intentando buscar acá casitos de se disuelve, pero no necesariamente hay una liquidación posterior. Se disuelve, pero no se liquida. Hay una causal de disolución, pero lo podemos superar. Y aquí en esta sección, la sección 10, hay situaciones, la sección 10 o en la sección 11, todas estas secciones están englobadas bajo un tema que se llama reorganización societaria.
parece que el caso de la transformación no es. Entonces, avanzamos. De la fusión y escisión. Artículo 82. Hay fusión cuando dos o más sociedades se disuelven sin liquidarse. ¿Esto responde a mi pregunta? Y Sí, sí, profesor. Claro, muy bien. O sea que la fusión es ese caso de se disuelven sin liquidarse. O sea, hay una disolución, pero no una posterior liquidación. Ahora bien, hay dos formas de fusionarse. Una es esta, cuando dos o más sociedades se disuelven sin liquidarse para constituir una nueva, o cuando una ya existente incorpora a una u otras, que sin liquidarse son disueltas. O sea que la fusión implica esto de se disuelve sin liquidación posterior. Avanzamos un poquito más. La escisión. A ver, si es el caso de la escisión. ¿Qué significa escindir? Como dividirse. Claro, muy bien. Es otra de las formas de reorganización societaria. Artículo 88. Hay escisión cuando una sociedad sin disolverse, entonces no responde a mi pregunta. Acá. La pregunta es, ¿qué caso se disuelve sin liquidación posterior? Y no es el caso del artículo 88, inciso 1. A ver, el inciso 2. Una sociedad sin disolverse destina parte de su patrimonio, entonces no es el caso. No se disuelve, entonces no es. Inciso 3. Una sociedad se disuelve sin liquidar. Ah, sí, es el caso del artículo 88, inciso 3. Una sociedad se disuelve sin liquidarse para constituir con la totalidad de su patrimonio nuevas sociedades. En conclusión, de las distintas formas de reorganización societaria, que son transformación, fusión y escisión, hay algunos casitos donde se disuelve sin liquidarse. Y son la fusión y del artículo 88, inciso 3. Ahora, a partir del artículo 89 inicia la sección 11, la sección 12 de la resolución parcial y la disolución. Artículo 89. Sección 12 de la resolución parcial y de la disolución. Los socios pueden prever en el contrato constitutivo causales de resolución parcial y de disolución no previstas en esta ley. Posteriormente habla de la muerte de un socio. Y acá tenemos una situación planteada con distintos ribetes, consecuencias, derivaciones, porque si son dos y muere uno, ¿qué sucede? ¿Se disuelve y posteriormente hay una liquidación? ¿O no llegamos a la disolución y podemos hacer otra cosa? ¿O puede suceder algo distinto?
¿Y sería una sociedad unipersonal, profe, si queda uno solo? Bueno, esta sería una posibilidad. Es decir, es una sociedad de dos y uno muere. O la opción que toma es la de disolver y posterior liquidación, o la participación la continúa un heredero, o logra incorporar a otro en un término ¿de cuánto? Está todo acá, de 3 meses, o artículo 94 bis, la reducción a 1 del número de socios no es causal de disolución. ¿Ah? ¿Por qué? Porque se modificó la ley. Entonces, admite esta posibilidad de la sociedad unipersonal. ¿Bajo qué formato? ¿Cuál es la forma que adopta una sociedad unipersonal? ¿Una sociedad anónima, profe? La SAU, Sociedad Anónima Unipersonal. Artículo 94 bis. La reducción a 1 del número de socios no es causal de disolución. Ajá. Imponiendo la transformación de pleno derecho. Ahora, esa transformación de pleno derecho se da en determinados tipos societarios, no en todo. Entonces te deja una laguna respecto de otras situaciones. Bueno, entonces, de pleno derecho se transformará en una SAU cuando se trate de una sociedad comandita, simple o por acciones, y de capital e industria, lo cual te deja fuera otros tipos societarios, que no sé, acá no lo dice. Se va a transformar de pleno derecho en una SAU, una sociedad anónima unipersonal, si no se decide otra solución en el término de 3 meses. Entonces, rebobinando. Son 2 y muere 1. Vamos a ir enunciando todo lo que puede ocurrir. En el término de 3 meses, logra incorporar a otro, o eso, que sería ese hueco que deja el socio fallecido, lo va a cubrir el heredero, universal o por legado, es decir, adquiere la participación a título gratuito, o el artículo 94 bis opera la transformación de pleno derecho porque no logró incorporar a otro en el término de 3 meses, pero esto ocurre solo en sociedades en comandita simple o por acciones y de capital e industria. O efectivamente, bueno, llegamos a la disolución y posterior liquidación. Es todo lo que puede ocurrir. ¿Y de dónde surge? De la lectura de varios artículos que están aquí en la Ley General de Sociedades. Bueno. La resolución, definición que ustedes encuentran aquí en el capítulo de Richard, capítulo de disolución y liquidación, página 287. Resolución es la extinción de un contrato por acaecimiento del hecho que la ley o las partes expresa o tácitamente previeron al celebrarlo
De modo que su vida está sujeta desde un comienzo al cumplimiento o no de un hecho previsto como causa de su extinción. La rescisión, en cambio, acá hay una distinción entre resolución y rescisión. No es lo mismo. La rescisión, en cambio, actúa como una causa de extinción de los contratos, deshaciendo un vínculo contractual existente y válido por decisión de ambas partes o de una de ellas. En los casos en que la ley lo permita, en razón de una voluntad en tal dirección nacida con posterioridad a la celebración del contrato. Entonces, si tenemos que ubicar algunos de los tantos ejemplos que hemos mencionado aquí, en el conjunto de la resolución o en el conjunto de la rescisión, ustedes tendrían que empezar a deslindar una cosa de la otra. Porque algunos casos son de resolución y otros son de rescisión. La resolución requiere siempre la producción de un acontecimiento sobreviniente, previsto por las partes o por la ley, para que puedan operarse sus efectos. La rescisión, en cambio, no depende de ningún acontecimiento posterior, sino de la mera declaración de voluntad de las partes, o de solo una de ellas, cuando así lo admita la ley. La resolución deja sin efecto el contrato retroactivamente. Su consecuencia es volver las cosas al estado en que se encontraban antes de la celebración del contrato. Sus efectos son semejantes a los de la nulidad. Bueno. Y si no prendan la televisión en estos momentos, tienen un ejemplo de nulidad. Y bueno, así sucesivamente, habla de la resolución y lo distingue de la rescisión. Aquí, en la página 289, refiere a la muerte del socio. Ahora, fíjense, lo ubica como una causal de resolución parcial. Y el retiro voluntario, llamado también receso, que está autorizado en ciertos supuestos, es una expresión de la resolución parcial que puede ejercitar el socio ante modificaciones sustanciales a la regulación de la organización de la persona sociedad, es decir, la persona societaria. Se dan determinados casos, como por ejemplo, la oposición a la remoción del administrador, cuyo nombramiento fue condición expresa en la constitución de la sociedad, cuando se toman decisiones relacionadas con la transformación, la fusión y otras formas de reorganización societaria, la prórroga, reconducción. Aquí, en esta página, la 289, van a encontrar diferentes situaciones que dan lugar a esta decisión de retirarse, de irse. Ahora, la exclusión, página 290 de este libro, del capítulo de este libro, dice, la exclusión del socio cancelando sus participaciones, etcétera, etcétera. Ello es posible en relación a los socios con responsabilidad, ¿verdad? Bueno, esto es un desarrollo. De lo que es la exclusión, y cuando cita artículos del Código Civil lo obvian porque eso está derogado. Cita el artículo 91 de la Ley de Sociedades, vayan, fíjense, esto está vigente. Habla de el grave incumplimiento.
Y ya lo último refiere a la disolución y a las causales. Bueno. En el aula virtual encuentran ustedes el módulo 3, porque avanzamos, continuamos con los temas. Les dejé unos dibujos relacionados con el concepto de título de crédito, características de los títulos de crédito, una carpeta de archivos sobre la letra y el cheque y el endoso. Tienen modelos de cómo completar la letra, el cheque y el pagaré y preguntas guía para orientar la lectura en este nuevo tema. Si tienen preguntas, ya saben, me dejan aquí sus consultas. ¿Tienen alguna pregunta, consulta, inquietud? Sí, profe, yo. Sí. Acerca de la letra de cambio, no entendí bien el concepto, más que nada. Ok. Bueno. Letra de cambio. La letra de cambio es el tema de inicio. Nosotros arrancamos estudiando títulos de crédito primero con la letra, porque es lo más completo que después nos da una idea para estudiar lo que viene, que es cheque. En este caso, seguimos un orden metodológico para ir construyendo el aprendizaje en sucesivas etapas. Primero, digamos que lo más simplón es el pagaré, porque, bueno, hay dos sujetos, el que libra el título, extiende el documento, y otro el tomador. Pero en la letra aparecen otros sujetos, como el girado. Y otros conceptos relacionados con el endoso y el aval. ¿Qué es un título de crédito? Porque este concepto abarca a todos. Es el documento necesario para ejercer el derecho literal y autónomo en el expresado. Y tiene un doble régimen. El papel, que es esto, que está regido por el Código Civil y Comercial, porque es una cosa mueble, de los derechos reales. ¿Quién tiene el documento? ¿Quién lo posee? Y luego está todo lo contenido en ese documento de forma literal. Yo ejerzo el derecho que está ahí, es lo que está esbozado literalmente. ¿Cómo se caracteriza esto? Por la literalidad, porque este documento es autónomo, no me valgo de ningún otro, ni anterior ni posterior. Es abstracto, no me interesa la causa por la cual yo firmé este documento o se crea. Y es necesario porque necesito este papel que contiene todo esto para poder ejercer los derechos, y es completo, es autosuficiente. No me tengo que remitir a ningún otro documento, ni anterior ni posterior. En la carpeta de archivo ustedes van a encontrar de la letra, del cheque, del pagaré, del endoso, del aval, de distintas cosas. Pero de todo eso empiezan por letra de cambio. Voy a la carpeta archivo, abro el documento, letra de cambio. Y aquí van a encontrar la definición. Es un título de crédito. Ah, o sea que tengo que sumar todo lo otro
que ya dije, es un documento necesario, etcétera, etcétera. Ahora, a eso que yo dije que abarca todos los títulos de crédito hay que sumarle lo propio de la letra de cambio. A la orden, abstracto, formal, completo. Abstracto, es decir, no hay ninguna causa en particular a la que yo tenga que apelar, porque el documento se basta a sí mismo. Y el documento indica, de ahí surgen los derechos que voy a hacer valer, y es completo. No me tengo que remitir a ningún otro documento, ni anterior ni posterior. Todo esto hasta acá está bastante vinculado con la definición de inicio de los títulos de crédito. Ahora, contiene una promesa incondicionada de hacer pagar, o en su defecto de pagar, una suma determinada de dinero a su portador legitimado. Portador es el poseedor del documento. Portador, poseedor, simple tenedor, está vinculado con que tengo el papel. Vinculando solidariamente a todos los firmantes. Sujetos que intervienen. Si esto no fuera una letra, fuera un pagaré, hay dos y nada más. El librador crea el documento y el tomador lo recibe. Pero aquí hay un girado. El girado es quien va a aceptar y o pagar el documento. Pero hasta que el tomador, portador, legitimado, poseedor, simple tenedor del documento, decida presentarlo al girado, puede haber transcurrido todo esto que está aquí abajo, porque el documento circuló hasta que alguien decide presentarlo para cobrar. Entonces aparecen estos otros personajes en la historia que son el endosante, el endosatario y el avalista. Porque el documento circula hasta que alguien que lo tiene ese documento dice, lo presento para cobrar. Quiero que me paguen. Y entonces son responsables todos los firmantes del documento. ¿Quiénes son? El librador, el endosante, el endosatario y el avalista. ¿Responsables de qué? Y si yo lo presento al girado y el girado no me acepta el documento o hace una aceptación parcial y me hace un pago parcial o no me paga, yo puedo ejecutar a todos los que han firmado porque son solidariamente responsables y elijo a uno de los que ha firmado el documento. Puede ser el endosante, el endosatario, el avalista, el librador. Bueno, este es el concepto de inicio de este nuevo tema. ¿Alguna inquietud? ¿Pregunta, consulta? No, profe, más que claro. Ok, listo. Entonces, ya vamos cerrando la grabación. Que tengan una muy buena jornada. Dale, profe. Un saludo.